Las manos de la anciana temblaban mientras intentaba alcanzar el collar de la camarera. Con un hilo de voz, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿De dónde sacaste esto?, susurró. La joven camarera, confundida, tocó el pequeño relicario en forma de corazón que colgaba de su cuello. Era de mi madre, dijo en voz baja. La abuela millonaria jadeó, su mundo daba vueltas. Aquel collar no solo le resultaba familiar, era idéntico al que le había regalado décadas atrás a la hija perdida para siempre. Margaret Sterling estaba acostumbrada al lujo, a las vistas de los áticos, a las joyas caras y a un nombre que tenía peso en la alta sociedad, pero nada de eso importaba. En ese momento, sentada en un tranquilo restaurante con poca luz en las afueras de la ciudad, no podía apartar la vista de la joven camarera que se movía con diligencia entre las mesas. No era el rostro de la chica, ni siquiera su cálida sonrisa, lo que la tenía cautivada, era el delicado relicario en forma de corazón que colgaba de su cuello, captando el suave resplandor de las luces del techo. Sus dedos temblaban alrededor de la humeante taza de café frente a ella. Los recuerdos que había enterrado hacía mucho tiempo volvieron a aflorar, negándose a ser ignorados. El relicario, lo conocía a la perfección, cada detalle estaba grabado en su mente. Lo había regalado hacía décadas, pero verlo ahora, en el cuello de aquella desconocida, le oprimía el pecho con un dolor insoportable. Margaret llamó a la camarera con voz apenas firme. La chica, de no más de 25 años, se acercó con una sonrisa radiante. «Más café, señora», dijo Margaret, apenas pudiendo articular palabra. Levantó una mano temblorosa, señalando el collar. «¿Ese relicario? ¿Dónde lo consiguió?». La camarera, sobresaltada por la pregunta, tocó instintivamente el pequeño colgante. «Oh, era de mi madre. Nunca se lo quitó al morir. Me lo dejó a mí». El corazón de Margaret latía con tanta fuerza que temía que se detuviera. ¿Su madre? ¿Cómo se llamaba? La chica vaciló, mirando a la mujer mayor con cautela. Se llamaba Evelyn. El nombre le provocó un escalofrío a Margaret. Se le cortó la respiración y por un instante pensó que se desmayaría. Evelyn, el nombre que se había susurrado a sí misma cada noche durante décadas, el nombre de la hija que había perdido. La vista de Margaret se nubló por las lágrimas. Evelyn, repitió en un susurro, apenas creyendo las palabras que salían de sus labios. La camarera frunció el ceño, con preocupación reflejada en sus ojos. «Señora, ¿se encuentra bien?». Margaret asintió débilmente, pero su mente distaba mucho de estar bien. El peso del pasado la abrumaba y necesitaba respuestas. Esto no era una simple coincidencia. «¿Tiene una foto de su madre?», preguntó con desesperación en la voz. La camarera dudó, pero algo en la expresión de la mujer mayor la impulsó a sacar su teléfono. Buscando entre sus fotos, encontró una y se la entregó. Margaret contempló la imagen, conteniendo la respiración. La mujer de la foto tenía los mismos ojos amables, los mismos rasgos suaves y el mismo collar. Le temblaban las manos mientras susurraba: Esto no puede ser posible». Los dedos de Margaret se aferraron al teléfono, sus ojos fijos en la imagen que la miraba fijamente. Era como ver un fantasma. Evelyn. Su Evelyn estaba allí, en la pantalla. El rostro era más viejo de lo que recordaba, pero los ojos dulces, la suave curva de su sonrisa, todo era igual. La misma hija a la que se había visto obligada a dar en adopción décadas atrás. La misma hija por la que había pasado toda una vida llorando. La camarera, intuyendo el cambio en el ambiente, dio un paso atrás con cautela. «Señora, ¿está segura de que se encuentra bien?», preguntó con voz. La preocupación se palpaba en su voz, pero Margaret apenas la oía por los latidos de su corazón. Levantó la vista lentamente, luchando por encontrar su voz. «Tu madre, Evelyn». La garganta de Margaret se le hizo un nudo, la voz se le quebró. «Era mi hija». Las palabras parecían imposibles, absurdas, pero eran la verdad.
y habían estado encerradas en su interior durante demasiado tiempo. La camarera soltó una risa nerviosa y suave. Lo siento. Margaret tragó saliva con dificultad. Tu madre, Evelyn, era mi hija. La joven parpadeó, con la confusión reflejada en su rostro. Eso no tiene sentido. Mi madre nunca te mencionó. Se crió en hogares de acogida. El corazón de Margaret se encogió. Claro, Evelyn no la habría mencionado. ¿Cómo iba a hacerlo? Se la llevaron cuando era una bebé, demasiado pequeña para recordarlo. Margaret había sido solo una joven aterrorizada cuando tomó la decisión más difícil de su vida. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No la entregué por elección propia, susurró con voz temblorosa. Solo tenía 16 años. Mis padres me obligaron. Les rogué que no lo hicieran, pero dijeron que era demasiado joven, demasiado irresponsable. Me la quitaron y me dijeron que nunca volviera a hablar de ella. El rostro de la camarera palideció. ¿Dices que eres mi abuela? Margarete asintió, una lágrima resbalando por su mejilla. Sí, y nunca dejé de buscarla. Intenté encontrarla durante años, pero los registros estaban sellados. No tenía forma de saber dónde estaba. El silencio se extendió entre ellas, pesado e insoportable. La camarera la miró, asimilando la imposible verdad. Mi mamá, dijo lentamente, su voz apenas un susurro. Siempre se preguntó por sus padres biológicos. Solía decir que sentía que alguien la extrañaba, como si hubiera una parte de su historia que nunca llegó a conocer. El pecho de Margaret se contrajo. La extraño cada día. La camarera apartó la mirada, rozando con los dedos el relicario. Falleció hace 2 años. Margaret dejó escapar un suave suspiro entrecortado. Había pasado toda una vida buscándola, solo para que fuera demasiado tarde. La hija a la que había amado, llorado y soñado encontrar se había ido. Pero entonces miró a la joven que estaba frente a ella. Evelyn se había ido, pero su hija, su nieta, estaba allí. Margaret extendió los dedos temblorosos. ¿Cómo te llamas? La camarera dudó y luego dijo suavemente. Emma. Margaret respiró hondo, su voz apenas firme. Emma, yo sé que no puedo cambiar el pasado, pero si me lo permites, me encantaría conocerte. Los ojos de Emma brillaban con lágrimas contenidas. No se movió, no habló. El peso del momento pendía entre ellas, frágil e incierto. Y justo cuando Margaret temía que se apartara, Emma susurró, no sé qué decir. El corazón de Margaret latía con fuerza. Entonces no digas nada todavía, solo déjame estar aquí. Por primera vez en décadas, Margaret sintió algo que creía haber perdido para siempre, la esperanza. Emma miró fijamente a Margaret, con la mente dando vueltas. Una abuela millonaria, una familia cuya existencia desconocía. Era demasiado rápido. Sintió el peso de la ausencia de su madre más pesado que nunca, sabiendo que durante todo este tiempo alguien la había estado buscando, alguien la había echado de menos, tal como siempre había sospechado. Necesito un minuto, dijo Emma, dando un paso atrás. Le temblaban las manos. Margaret asintió, secándose una lágrima de la mejilla, pero sus ojos no se apartaron de Emma. Por supuesto, dijo Margaret con dulzura. Tómate todo el tiempo que necesites. Emma se giró y caminó hacia la cocina. Necesitaba aire, espacio, algo que la anclara. Se aferró al borde de la encimera, con la mente acelerada. ¿Era esto real? ¿Podía esta mujer ser realmente su abuela? Había crecido viendo a su madre mirarla fijamente. Por la ventana, perdida en sus pensamientos, siempre preguntándose sobre sus orígenes, Evelyn nunca había hablado con amargura, pero siempre había habido tristeza en sus ojos, una añoranza. Ahora, de pie en ese pequeño restaurante, Emma se daba cuenta de que la pieza que faltaba en la vida de su madre había estado ahí todo el tiempo. Sus dedos rozaron el relicario, lo abrió,
revelando la pequeña foto en su interior, su madre sonriendo, sosteniendo a la pequeña Emma en brazos. Emma cerró los ojos con fuerza, intentando calmar la respiración. Cuando salió, Margaret seguía allí, con las manos entrelazadas en el regazo, como si temiera moverse. Emma se sentó frente a ella. «Cuéntame todo». Margaret exhaló temblorosamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. «Tenía 16 años», comenzó. «No tuve voz ni voto en lo que pasó. Mis padres eran estrictos, ricos y más preocupados por su reputación que por mi felicidad. Me enviaron a un hogar para madres solteras y me dijeron que, una vez que diera a luz, nunca volvería a ver a mi bebé». Emma escuchó en silencio, con el corazón dolido por la niña asustada que Margaret había sido. «Se lo ruego», continuó Margaret con la voz quebrada. «Pero se la llevaron. Ni siquiera pude tenerla en brazos». A Emma se le hizo un nudo en la garganta. No podía imaginar a su madre recién nacida, arrancada de los brazos de la persona que más la quería. Margaret bajó la mirada hacia sus manos. «Pasé mi vida buscándola. Contraté investigadores privados, solicité que se desclasificaran los archivos, pero nada funcionó. Pensé que la había perdido para siempre». Emma tragó saliva con dificultad. «Siempre se preguntaba por ti. Solía decir que sentía que pertenecía a alguien a quien nunca conoció». Margaret dejó escapar un sollozo ahogado. «Siempre estuve con ella», susurró, aunque no lo supiera. Durante un largo rato, ninguna de las dos habló. Entonces, Margaret metió la mano en su bolso y sacó una pequeña caja de terciopelo. «No espero nada de ti, Emma», dijo suavemente, «pero quiero que te quedes con esto». Emma dudó un instante y luego tomó la caja. La abrió lentamente. Dentro había una delicada pulsera que brillaba bajo la tenue luz del restaurante. El dije que colgaba de ella era idéntico a su medallón. Las lágrimas llenaron los ojos de Emma. «¿Guardaste esto?» Margaret asintió. «Era para Evelyn. La mandé a hacer para su 16º cumpleaños, por si algún día la encontraba. Nunca pude dársela». Los dedos de Emma recorrieron el dije. Podía sentir el peso de una historia de amor que nunca tuvo la oportunidad. Por primera vez, Emma miró a Margaret no como a una extraña, sino como a una familiar. «No sé cómo hacer esto», admitió. Margaret extendió la mano sobre la mesa, abierta, esperando. «Entonces, resolvámoslo juntas». Emma dudó un instante, luego, lentamente, colocó su mano en la de Margaret, y así, algo cambió. Un nuevo comienzo. Emma siempre había creído que su vida era sencilla. Trabajaba duro, pagaba sus facturas y llevaba consigo el recuerdo de su madre. Pero en el lapso de una sola noche, todo había cambiado. Ya no era solo una camarera luchando por sobrevivir, era una nieta, una pieza faltante de una historia cuya existencia desconocía. Margaret apretó su mano con fuerza, como si temiera que, si la soltaba, Emma desapareciera, igual que Evelyn. Había tanto dolor entre ellas, años perdidos, momentos irrecuperables. Pero también existía otra posibilidad. Emma exhaló, rompiendo el silencio. «¿Qué sucede ahora?» Los labios de Margaret se curvaron en una pequeña sonrisa esperanzada. «Depende de ti». Emma miró la pulsera. El dije a juego brillaba con la luz. Era la prueba de que, incluso cuando su madre pensaba que no tenía a nadie, alguien la había estado amando desde lejos. Margaret dudó antes de. «Emma, quiero ser parte de tu vida si me lo permites». Su instinto le decía que necesitaba tiempo, que necesitaba pensar, pero al mirar los ojos llorosos de Margaret, vio algo crudo y real, una mujer que lo había perdido todo, pero que seguía buscando, que seguía teniendo esperanza. Emma asintió. «De acuerdo», dijo Margaret con un suave suspiro. «De acuerdo». Emma sonrió. «Empecemos con una cena, una de verdad, fuera de este restaurante». Margaret soltó una risa temblorosa. «Me encantaría. Al salir juntas,
El aire nocturno era fresco y nítido, lleno de esa tranquilidad que calmaba los pensamientos de Emma. El chofer de Margaret ya las esperaba, un elegante auto negro estacionado junto a la acera. Emma dudó. Yo no pertenezco a un auto así. Margaret la miró con ojos cálidos. Emma, perteneces donde tú elijas estar. Emma respiró hondo. Había pasado toda su vida creyendo que no tenía familia más allá de su madre, pero ahora, junto a esta mujer que había luchado por una hija a la que nunca conoció, se dio cuenta de algo: no estaba sola. Mientras conducían hacia la ciudad, Emma miró a Margaret, quien la observaba como si fuera un milagro. Quizás, solo quizás, ambas lo eran.